Bienvenidos a Voces de Impacto, agosto del 2025, y frente al imponente edificio de la Corte Constitucional ruge un león enfermo, pero peligroso. Su nombre, Daniel Noboa. La imagen es clara: banderas, pancartas, gritos, un despliegue de seguridad impresionante, y en el centro, el presidente de la República liderando una marcha contra el más alto tribunal del país. En los carteles, los rostros de los 9 jueces, con nombres y acusaciones directas. Estos son los que nos están robando la paz, vociferaba un altavoz. Pero para entender esta escena, tan insólita como inquietante, hay que retroceder un poco. Y aquí viene la pregunta incómoda: ¿quién convirtió a Noboa en lo que es hoy? Los jueces de la Corte Constitucional parece que tienen la respuesta. Fueron testigos desde el primer día de cómo el nuevo presidente iba torciendo la ley a su medida cuando decidió mandar al exilio a su propia vicepresidenta Verónica Abad, disfrazando la maniobra de misión diplomática en Turquía. No dijeron nada, calladitos como mansas palomas, cuando en el operativo de las Malvinas la policía fue acusada de vulnerar derechos de menores y la cúpula militar cerró filas en defensa propia. Otra vez, el silencio fue estruendoso cuando le cerruchó el piso a Jan Topic para que no pudiera lanzarse como candidato presidencial. Ni una palabra cuando bloqueó la posesión de los asambleístas de Construye y repartió cocinas de inducción embodegadas en plena campaña como si fueran premios de bingo barrial. La corte siguió muda. Todo eso a cambio de un objetivo común: que no vuelva Correa. El enemigo era solo uno, y el afán de evitar su regreso abrieron la puerta a algo peor. Ahora, el hijo político que criaron con su silencio se les viene encima. Noboa, con la fuerza de la calle y el aparato estatal detrás, desafía directamente la independencia judicial. El pretexto: la Corte suspendió partes de 3 leyes clave de su gobierno: la Ley de Solidaridad Nacional, la Ley de Inteligencia y la Ley de Integridad Pública, por posibles violaciones a los derechos y a la propia Constitución. La escena es peligrosa. El presidente no está discutiendo en un debate jurídico, está señalando con el dedo, poniendo caras en carteles, encendiendo a las masas. La CIDH y la ONU y Amnistía Internacional ya lanzaron advertencias. Esto es un golpe a la independencia de poderes, pero Noboa sonríe para las cámaras, convencido de que tiene el pueblo de su lado. A más de 250 kilómetros de la capital, en el Hospital Universitario de Guayaquil, la vida se apagaba en silencio. 12 bebés recién nacidos han fallecido en las últimas semanas. Los reportes médicos hablan de prematuridad extrema, pero también algo más inquietante: una bacteria resistente circulando en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Las madres dicen que se enteraron tarde, que nadie les explicó nada. Una de ellas, destrozada, relató que cuando pidió ver a su hijo, una enfermera le dijo que ya lo habían retirado, como si hablara de un paquete olvidado, no de una vida humana. En medio de esta crisis sanitaria, el presidente prefiere encabezar marchas contra jueces antes que plantarse en ese hospital para exigir soluciones inmediatas. Para muchos, este es el retrato más crudo de su gobierno, un espectáculo político que tapa la podredumbre real. Hoy, los jueces de la Corte Constitucional ven como Noboa, al que nunca se atrevieron a frenar, los acusa públicamente, los ridiculiza y los convierte en enemigos del pueblo. No se dieron cuenta que cada vez que callaron ante una injusticia, alimentaron al monstruo, y ahora ese monstruo quiere comérselos vivos. En las calles se escucha un murmullo que crece: Noboa debería estar detenido. Otros, más prudentes, simplemente dicen que la historia se está cobrando la factura con el IVA y recargo por omisión. Y cuando callas ante las injusticias, tarde o temprano recibes. Esto es Ecuador Oculto, donde lo que no se dice es lo que más se grita. Quienes siembran la inseguridad son quienes desacatan la Constitución y las leyes. A los mandatarios tienen que revestirse de altura de estadista,
en espíritu republicano democrático, dar ejemplo a los ciudadanos del cumplimiento de las leyes. ¿Quién no da ejemplo del cumplimiento de las leyes? ¿Usted cree que puede tener la frente limpia para llamar a la delincuencia, al sometimiento a la ley? Usted tiene que dar ejemplo primero, pues. Si usted quiere respeto a la ley, a la Constitución, que no haya corrupción, comience obedeciendo las normas éticas, morales del convivir social, comience respetando la Constitución y las leyes. Así va a tener la calidad ética para exigir disciplina, orden y por lo tanto combatir a los delincuentes con la Constitución y la ley en la mano. Corte Constitucional tiene que ser un órgano independiente, autónomo, libre de influencias partidistas y solamente debe defender la Constitución y la ley. ¿Se imagina usted que los miembros de la Corte Constitucional sean sometidos a juicio político, donde hay partidos políticos, movimientos con diversidad de intereses y por lo tanto se pretenda que porque la Corte no les atiende en sus intereses partidarios, entonces que sean juzgados? ¿Acaso la justicia está para atender intereses particulares o grupales? La justicia constitucional está para atender y defender la Constitución y las leyes, no intereses partidarios ni intereses políticos de ningún gobernante. ¿Qué pasó? Pues ese es trastocar, irse contra de cientos de años de evolución de la humanidad, que insisto, logramos pues dar un paso gigantesco para que el poder político sea sometido a todo control. Caso contrario, insisto, es un poder desbocado, alocado. Novoa planifica bien sus marchas para atacar a la única institución que garantiza el respeto a la Constitución. Pero no planificó los 39,60 que pudieron haber prevenido la muerte de 12 bebés en el Hospital Universitario de Guayaquil. Tampoco evitó Fallecimiento de 8 niñas y niños en Taisha por no tener acceso a servicios médicos. cruzó de brazos frente a El asesinato de 2 compañeras universitarias a los exteriores de la U de Santa Elena. Por eso, desde Transformación Universitaria Y desde la FEUE Nacional, nos solidarizamos con la Corte Constitucional y con las y los más de 5.000 despedidos. Y rechazamos el intento de dictador al pueblo de Daniel Noboa. O lo que permite o lo que buscan con este sometimiento a juicio político es que respondan por el contenido de sus fallos, de sus sentencias. Eso es lo que buscan. Es decir, lo que buscan es que si mañana los jueces dicen no estamos de acuerdo con esta ley porque nos parece inconstitucional, por el hecho de haberla declarado inconstitucional puedan ser destituidos. Y vuelvo al año 2004, Orlando. ¿Por qué se destituyó y se siguió el juicio político contra esa corte del año 2004? Porque en el Ecuador se había dictado una ley reformatoria de la que establecía el 13º sueldo. Y entonces, como los jueces de la Corte Constitucional dijeron que esa ley era inconstitucional, el Congreso de entonces los sometió a juicio político y los destituyó. Entonces, lo que buscan es regresar a la época en que la Asamblea podía destituir a un juez porque no le gustaba el contenido de una sentencia. Y esto ha sido ya en exceso, regulado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana ha señalado claramente que no cabe llevar a juicio político a un juez por el contenido de sus sentencias. Sin embargo, esta consulta popular se salta todos los criterios, los precedentes vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos e insiste en algo que las democracias lo han superado. No se puede llevar a juicio político a una Corte Constitucional por el contenido de sus sentencias. Eso está vedado, prohibido. No es jurídicamente posible en el Ecuador, mientras el Ecuador sea miembro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.